Descubre la revolución en ahorro de energía con los nevecones marca Mavi. Aprovecha grandes ofertas a la fija en Alcosto y Catronics. En la FM son las 5:58. ¿Te imaginas un nevecón que ahorre hasta un 57% de energía? Con el nevecón Mave de 617 litros, eso es una realidad. Gracias a su tecnología Home Energy Saver, consumes menos y cuidas tu bolsillo. Lleva la innovación a tu hogar. Aprovecha hasta el 31 de marzo y llévalo por 5.099.900 pesos. Electrodomésticos a la fija en Alcosto y Catrón. FM de RCN. Las noticias como son. En Colombia son las 6. 9 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora, está la FM de RCN. Hoy es lunes, es el día 10 del mes de marzo 2025. Aquí están las noticias. Incauca transforma y te conecta con la siguiente franja de noticias. Numeral el secuestro es, tema hoy en la FM de RCN. Y luego de 48 horas secuestrados en el Plateado Cauca, 29 uniformados de la policía y el ejército recuperaron ya la libertad, están con sus familias. Anoche 24 de ellos fueron trasladados a Bucaramanga, donde fueron recibidos con honores. Mientras tanto, en Ocaña, norte de Santander, autoridades investigan la masacre de 5 personas. En el Plateado Cauca la situación de seguridad sigue siendo crítica y, por otro lado, debido a emergencias causadas por lluvias, se declara calamidad pública en Pasto, Nariño y Tuluá Valle. El volcán de fuego en Guatemala, ubicado en el centro del país, entró en una fase de erupción masiva. Es noticia en desarrollo. Buenos días, 6:01 minuto. Todas las noticias en la FM de RCN. En Incauca transformamos la caña de azúcar para impactar positivamente en nuestro entorno y la vida de nuestra gente. A través de la caña endulzamos millones de hogares colombianos, cogeneramos energía limpia y renovable, producimos alcohol carburante, abono orgánico e insumos con los que respaldamos el sector industrial del país. Incauca. Está pasando ahora en la FM de RCN. Muy buenos días, es lunes y siempre queremos que sea diferente, un panorama que pueda ser un poco alentador. Sin embargo, hechos de orden público obligan a ser reseñados incluso en la apertura del noticiero. Masacre en Ocaña, combates en Buenaventura, en Catatumbo, atentados en Bolívar, Tolima, asesinado un líder minero en Antioquia y hay mucho más. Buenos días, Andrea Hernández, el panorama de orden público en el país este lunes. Muy buenos días, pues le cuento que en Ocaña, en norte de Santander, las autoridades investigan la masacre de 5 personas en el barrio Sauce. 3 fueron asesinadas dentro de un bar, mientras que otras 2 fueron ultimadas en una tienda del sector. 5 personas más resultaron heridas. Entre tanto, en el Catatumbo, los enfrentamientos entre el ELN y las autoridades y las disidencias de las FARC completan, según las autoridades, 52 días, agravando la crisis humanitaria en Tibú, mientras que en Buenaventura
Buenaventura, los combates entre grupos armados dejan un muerto y un herido. La violencia se ha intensificado al punto de que los enfrentamientos ocurren mientras los niños están en los colegios, obligándolos a resguardarse en sus salones de clase. Además, hay preocupación porque las disidencias de las FARC han comenzado a utilizar drones para atacar a las tropas de la Armada Nacional en zona rural. En el sur de Bolívar, un atentado con explosivos cobró la vida de 2 policías en el casco urbano del municipio de Santa Rosa. En Algeciras, en Huila, un soldado permanece en la UCI tras resultar herido en combates. Otra incursión armada dejó una persona muerta en zona rural del municipio de Andes, en el sureste antioqueño. Mientras tanto, en el nordeste antioqueño fue asesinado un líder minero llamado Jaime Gallego. Él había sido secuestrado junto a su escolta. Y en el sur del Tolima, las disidencias bloquearon una vía con un vehículo con mensajes alusivos a este grupo ilegal. En el sector, las autoridades lograron desactivar un artefacto explosivo, y en el Cesar, el alcalde de La Paz pide intervención inmediata por parte del gobierno nacional para erradicar minas antipersona que afectan la movilidad de la comunidad y que ponen en riesgo a unos 2.000 niños cuando van a sus escuelas. Sandra, gracias, y dedicaremos, ni más faltaba, el tiempo suficiente y el espacio necesario para cada uno de estos episodios. Precisamente vamos a Cúcuta porque se está investigando la masacre de esas 5 personas que mencionamos anteriormente. Ocurrió en el barrio Sauce, municipio de Ocaña, norte de Santander. Olga Lucía. Muy buenos días. Y la policía en el departamento acaba de emitir un comunicado en donde confirma que como resultado de este acto criminal, 3 personas fallecieron en el lugar de los hechos, 2 mueren en el hospital por la gravedad de las heridas y 3 quedaron lesionadas y son atendidas en el hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña. Unidades de inteligencia e investigación criminal de la policía del norte de Santander, en coordinación con el Ejército Nacional, se encuentran en el lugar de los hechos, estableciendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar para dar con la captura de los responsables de este homicidio múltiple registrado en esa zona del departamento. Así lo ha dado a conocer el coronel Néstor Arevalo, quien es el comandante de la policía del norte de Santander, a través de un comunicado. Esta masacre empeoró el panorama de orden público en la zona del Catatumbo, donde siguen las acciones violentas por parte de diversos grupos armados. Pues a la fecha de hoy, de acuerdo al último reporte entregado por el PMU, 56.596 personas desplazadas y 23.800 personas confinadas, mientras que infortunadamente se tiene el reporte de 76 personas asesinadas, sin contar la masacre en las últimas horas en Ocaña, porque aún no se tiene información precisa de los autores de lo sucedido. 6:05 minutos, a Olga Cotamo en Cúcuta, muchas gracias. Mientras tanto, bueno, la noticia positiva es que están ya en casa. Hablamos de los uniformados que habían sido secuestrados en hechos que todavía necesitan un poco de esclarecimiento. Vamos a viajar a Popayán con el recuento de lo que ocurrió con Miller Arias. Con los buenos días. Muy buenos días. El pasado jueves, después de operativos militares que permitieron recuperar un sector conocido como La Hacienda y que estaba dominado por el Frente Carlos Patiño, se presentaron fuertes enfrentamientos que se extendieron a otros sectores aledaños a El Plateado. El país conoció en horas de la noche del secuestro de 28 policías y un oficial del ejército por parte de la comunidad, tal como lo anunció el ministro de la Defensa Nacional, Pedro Sánchez. Condena enérgicamente la tentativa de homicidio y el posterior secuestro de 29 miembros de nuestra fuerza pública en el corregimiento del Plateado, La Hacienda. Desde el mediodía del viernes se adelantó el diálogo entre una comisión humanitaria y las comunidades para la liberación de los uniformados. A las 7 de la noche se acordó la firma de un documento, pero cuando se disponían a iniciar la entrega, llegó la información del asesinato en El Plateado de un campesino, quien al parecer estaba participando en la movilización, por lo cual se suspendió el proceso. Tendremos que continuar desmovilizados en defensa de nuestro territorio y miraremos dónde nos queda más fácil hacer las exequias fúnebres de nuestro líder campesino. Tanto Armando Benedetti, ministro del Interior, como el ministro de la Defensa Nacional participaron de un Consejo Extraordinario de Seguridad en Popayán, donde se anunció que no habrá erradicación forzada de cultivos en El Plateado. Y poco después del mediodía, el ministro Sánchez dijo que los uniformados iban camino a la libertad. Nuestros héroes de la patria van ya caminando hacia la libertad. Partieron hace ya varios minutos desde la Hacienda al Plateado y están a pocos metros de llegar al punto donde se confirmará la libertad.
Una hora después, varios helicópteros salieron desde la ciudad de Popayán para recoger al personal liberado, que fue entregado hacia las 3 de la tarde a la comisión encabezada por el defensor del pueblo en el Cauca, Daniel Molano, quien fue clave para garantizar ese proceso y lograr el objetivo de llevar a los secuestrados a la libertad. Hemos recibido de manos de toda la comunidad del Cañón del Micay estos funcionarios de la policía y del ejército sanos y salvos, agradeciendo mucho a toda la comunidad la colaboración que nos brindó, y ya he adquirido en nombre de la Defensoría una serie de tareas y seré el vocero ante el Gobierno Nacional. Los 28 policías y el oficial del ejército fueron trasladados a la ciudad de Popayán, donde fueron recibidos en el comando de la Policía Cauca por el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, quien les dio la bienvenida a la libertad. Bienvenidos a la libertad. Debajo de ese uniforme hay seres humanos que también tienen derechos fundamentales. La libertad. Lo que ocurrió no fue una retención. Los únicos que pueden hacer retención son las autoridades legítimas del Estado. Lo demás es secuestro. Los liberados fueron recibidos con calle de honor por sus compañeros en el Comando de Policía Cauca y luego de agradecer las gestiones mostraron su disposición de volver al terreno, como lo expresó el mayor del ejército, Nilson Bedoya. Debemos organizarnos, bañarnos, afectarnos y organizarnos para seguir cumpliendo la misión, que es lo que nos enseñaron desde que entramos a nuestras escuelas de formación. Fue una jornada de 48 horas interminables para los secuestrados que quedará por siempre en sus recuerdos. A pesar de la situación vivida, los policías y el militar demostraron su amor por la patria y su vocación de servicio y dijeron que están dispuestos a regresar al Cañón del Micay para seguir sirviendo a sus instituciones y a la patria. Miller, muchas gracias. No fueron retenidos, fueron secuestrados y 24 de ellos llegaron a Bucaramanga, Ingrid Jaimes. Hola, ¿qué tal, Azuri? Es que precisamente momentos de mucha alegría vivieron las familias al ver sanos y salvos a los policías quienes estuvieron secuestrados en el Plateado Cauca en Santander. Precisamente habían viajado 24 de los 29 policías, 7 de ellos fueron secuestrados. Uno de ellos, el patrullero Javier Valenzuela, manifestó que hubo mucha preocupación durante todo el tiempo en el que permanecieron secuestrados. Escuchemos. Es una situación donde piensa usted en qué momento le va a poder pasar algo que le puedan quitar a uno la vida. Ese era como el pensamiento más constante que uno tenía, en qué momento nos iban a liberar. No, y pues con la ayuda de Dios ya estamos aquí. Las familias hoy ya están con todos sus familiares, estos policías quienes estuvieron secuestrados en el Plateado Cauca. Hoy ya regresan a su especialidad, al HUMO, a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, que precisamente era el antiguo SMAT. Ya se encuentran con sus familias y aseguran ellos que esto no puede volver a suceder en el país. Ingrid, gracias. 6 de la mañana, 11 minutos. Don Juan Lozano, pues quisiera entregarle el bastón de mando en mejores circunstancias, con noticias un poco más alentadoras, pero esto es lo que tenemos, ese es nuestro país. Buen día. Azuri, muy buenos días para nuestros compañeros de la mesa, para todos los oyentes. Esto todo es muy complicado para Colombia porque lo que ocurrió es el producto de haber abandonado la seguridad en muchos territorios y haber normalizado, tolerado y aceptado por parte del propio Estado que maltraten a los policías y a los soldados, que los secuestren, que los ultrajen y no pasa nada. No pasa nada. Unas declaraciones pro forma. Sí, aplausos por haber terminado el operativo humanitario para su liberación, aplausos por haber evitado una carnicería, pero aplausos hasta que vuelva a ocurrir. Y puede volver a ocurrir porque las decisiones de fondo no se han tomado. Las decisiones de fondo que tienen que ver con el control de los territorios, con evitar que el Estado siga siendo un observador distante del combate entre organizaciones criminales y terroristas que se disputan las rentas criminales, sigue ocurriendo y siguen manteniendo, qué pena decirlo, replegada a la fuerza pública en muchas zonas de Colombia. Esto del Plateado es igualito a lo que ocurrió en el Catatumbo, que instrumentalizaron a la población, obligaron a la fuerza pública a salir y luego vinieron los lamentos y las quejas y la conmoción interior y oh, qué sorpresa, hay grupos en el territorio. No, es porque toleran esto.
porque toleran esto. Cuando uno ve las lágrimas en los destellos de los ojos de los policías y soldados que regresan a la libertad, no son lágrimas de cobardía, son lágrimas de coraje, de dignidad, porque los están mancillando, porque muchos de sus superiores están permitiendo que eso ocurra y porque la sociedad dejó volver paisaje el maltrato contra los policías y los soldados. Se les va a olvidar. En 24 horas ya no son noticia hasta que vuelvan a secuestrar policías, hasta que sigan matando soldados, que ocurre todos los días, hasta que vuelva a ocurrir una sonada criminal de esta naturaleza. Puro bla bla bla. 613, Mauricio Collazos, el único que he visto que algo dice, pero veremos cuál es realmente su compromiso. Es el procurador El Hash. ¿Qué fue lo que dijo el procurador El Hash? Don Juan, ¿qué tal? Buenos días. Sí, el procurador a través del Ministerio Público ha reafirmado su apoyo a los esfuerzos del gobierno y de la sociedad colombiana para recuperar todo el control institucional en la zona del Plateado y también en el Cañón del Micay, zonas que durante años ha señalado la Procuraduría han estado bajo el dominio de diferentes bandas y estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y a otras economías ilegales. Pero hace un llamado enfático que la presencia de la fuerza pública en cabeza de la policía y el Ejército Nacional es esencial para garantizar la tranquilidad y la seguridad de la población, y por ello destaca que los habitantes deben comprender que la labor de los uniformados está enfocada en restaurar sus libertades y derechos mediante el desmantelamiento de estas estructuras criminales. Según la Procuraduría, el actuar de las fuerzas militares y de la policía en la región se ha dado dentro del marco constitucional y bajo los protocolos establecidos para enfrentar a grupos armados de alto impacto. En este sentido, la Procuraduría rechaza enfáticamente y con firmeza las agresiones y actos de irrespeto contra los uniformados. Ya vimos todo el episodio del secuestro cometido contra los 28 miembros de la policía y el oficial del ejército que finalmente han terminado liberados, y por ello rechaza y pide que se apoye a la fuerza pública, precisamente en el fin de coayudar al orden público en la zona. Lo dicho, no va a pasar nada. No va a pasar nada y esto va a seguir todo igual. Adriana Cuestas, sigue el reclutamiento de niños en el Catatumbo. Lo del Catatumbo sigue sin dar verdaderos resultados a pesar del esfuerzo enorme que los hombres y mujeres de la tropa que están en la zona adelantan. ¿Qué ha dicho el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? En vivo la FM de RCN, buenos días, don Juan. Pues cifras del ICBC dan cuenta que hasta este momento son 43 los adolescentes desvinculados del conflicto armado en el Catatumbo, una cifra que se conoce en medio de una exigencia que hizo el instituto a los grupos ilegales para frenar el reclutamiento forzado de menores en esa región. Hizo hincapié en que las niñas particularmente están siendo víctimas en el marco de la emergencia de lo que llamó bienestar familiar, don Juan, como relaciones afectivas y emocionales utilizadas de mala manera. Escuchemos lo que dijo la directora del ICBF, Astrid Cáceres. Todo reclutamiento de niños y niñas es forzoso. Y ese reclutamiento, hay varias niñas en ese marco de ese reclutamiento. Esa yo creo que es una de las afectaciones que más nos ha llamado la atención. Acompañarlas en ese proceso de desvinculación, incluso con sus relaciones afectivas y emocionales que tienen, es principal. Con el último balance son 9.145 las niñas, los niños y los adolescentes que se han identificado como víctimas durante toda esta emergencia y quienes han sido atendidos, por ejemplo, por nutricionistas. Y un dato preocupante, don Juan, es que, por ejemplo, a corte de lo que fue la primera semana de marzo, era poco más de 6.000 los menores identificados y asistidos, según el ICBF, pero la mayoría de esos no superan ni siquiera los 13 años de edad. Es un balance que da cuenta, además, de 77 niños con alguna discapacidad y 81 que pertenecen a comunidades étnicas. 6:17 de la mañana. Los reflectores nuevamente están puestos en Armando Benedetti. Un nuevo escándalo lo salpica. Los reflectores nuevamente están puestos en el exministro de Comercio Exterior, Luis Carlos Reyes. Diana Cabrera, ¿qué fue lo que pasó?
Don Juan, en vivo la FM de RCN, pues el exministro de Comercio y el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, protagonizó un fuerte agarrón en la cuenta de X con el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras denunciar que el representante del gobierno intentó influir en los nombramientos de la DIAN en las aduanas de Barranquilla y Cartagena. Reyes además salpicó a la señora Adelina Cobo, suegra de Armando Benedetti, y abro comillas, la señora Adelina estaba en sus 5 sentidos cuando con Nicolás Petro me pidió las aduanas de Barranquilla y Cartagena para los recomendados de Armando Benedetti. Afortunadamente mis convicciones y las instrucciones de Gustavo Petro estaban alineadas, cero clientelismo. Cierro comillas, fue lo que dijo el exministro. A su vez, y minutos después, inclusive el ministro del Interior, Armando Benedetti, se defendió y lo calificó como mentiroso. Abro comillas, Luis Carlos Reyes miente. Durante su gestión en la DIAN, al contrabando se disparó como nunca y convirtió a la entidad en una agencia de empleo en los amigos de Pitufo. Ahora, además de mentiroso, pretende ocultar su ineptitud. El déficit fiscal de 2024 se debió a su desastrosa baja recaudación. Y como ministro de Comercio Exterior no hizo absolutamente nada, fue lo que dijo el ministro Armando Benedetti. A su vez, la señora Adelina Cobo, suegra de Armando Benedetti, también respondió, don Juan, y calificó de sorprendida, pero lastimosamente dice que se ha vuelto costumbre tener que pelear con ciertos oportunistas que pues lamentablemente se presentan en este gobierno, y también descalificó al exministro de Comercio. Pero el exministro se defendió finalmente publicando el chat que había tenido con Armando Benedetti, donde le hacía sus recomendaciones. 619, los secretos de Darcy Quinn precisamente sobre este nuevo escándalo. 619.